El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo. Es producido por Faida Names, productora nacional independiente bajo el número 27629. Y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato entramos al territorio de lo posible, de lo mejor de lo que viene. Caracas, vuelta y vuelta, con María Teresa Novoa y Faida Names. Ciudad para amar. Ciudad para desarmar. La ciudad de los techos rojos. Y de los hechos rojos. Y ojalá los techos verdes. Babel de ayes que no oyes. Ciudad de muros y cristianos y de tiros y troyanos. Ciudad donde vivo y muero. Polizapalos y de palos de agua. Ciudad de penas y panas para irse demasiado. Para quedarse siempre. La del Guaire y Dolores del Río. Ciudad de asombro y en la que en cada esquina nombro. Muerto a miseria o de gloria sociedad. Ciudad de tetas y ojalá más estetas. Y de guacamayas en el cielo azul. Ciudad glam y ciudad pum. La ciudad y sus máscaras. Y la ciudad más cara. Caracas vuelta y vuelta. Caracas para creer. Caracas con Faida. Y Caracas con María T. La muerte de Franklin Brito es una cicatriz en las entrañas de la dama ciega. Un dolor que nos sana en la idiosincrasia. Un suceso que pudo evitar el gobierno y que una vez ocurrido lo reduce y lo expone como disfuncional, como miedoso, como moroso en la vitrina donde se exhibe, mientras convierte al tenaz luchador, al inquebrantable pacifista, al agricultor que ha guardado hasta su último minuto por la justicia que no llegó, en el altar de los inmensos del mundo. Hombre al que le arrebatan unas parcelas de sus tierras y a quien nunca le anuncian la anulación de las ilegales cartas agrarias que otorgan contra su propiedad a terceros. Este venezolano luchó íngrimo contra el poder ofrendando su cuerpo, uno que se fue volviendo filo, una vela, un signo de admiración. Pesaba 100 kilos cuando todo comenzó. Murió el 30 de agosto de 2010 con casi 70 menos. Una conmovedora caminata para honrar a los caídos de las protestas recientes, convocada por el Laboratorio Ciudadano de Protesta No Violenta el 30 de agosto pasado, comenzó con el recuerdo a Franklin Brito, un convencido de la protesta pacífica, un hombre de conciencia ciudadana y civilista, venezolano cuya saga es tema de estudio de la profesora filósofa María Eugenia Cisneros Araujo dentro del contexto de la desobediencia civil. Para conversar de coraje, pero no de martirologios, de tenacidad, pero no de terquedad, y de una historia inédita, hoy, esta tarde, conversaremos con ella para rendir homenaje a un venezolano a 7 años de su inmortalidad en el zaguán de Caracadictos de Caracas Vuelta y Vuelta, tu programa para una ciudad que quiere libertad y la busca en paz. Y ahora vamos a publicidad. En el BOD queremos ofrecerte una mejor experiencia de atención cuando realices tus transacciones en nuestras oficinas. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos, quienes te ayudarán a actualizar toda tu información personal, como tu dirección, teléfono, correo electrónico, profesión u ocupación, actividad económica y tipo de empresa donde trabajas. Tú eres nuestro mejor aliado. No perdamos el contacto. BOD, vive lo que sueñas. Y estamos de regreso en Caracas Vuelta y Vuelta, aquí en Capital 710, y no olvidemos que tenemos un bis a las 11 de la noche en Radio Comunidad. Bueno, en esta tarde excepcional donde vamos a rendir homenaje a Franklin Brito y que vamos a tratar de escudriñar sobre esta historia para poderla entender, vamos a tener una sesión bien particular con 2 estudiosas del tema y con 2 grandes profesionales. Por un lado tenemos a María Eugenia Cisneros, quien ya ha estado con nosotros conversándonos de este tema que nos da pistas para entender la desobediencia civil como perspectiva filosófica, y con la gran periodista Faida Names, que en este momento va también a formar parte de ese doble rol de entrevistadora-entrevistada. Este viraje es una cosa... Este viraje es a regañadientas de Faida, porque les confieso que de alguna manera el ponerla en otro rol tiene que ver también con el libro que está trabajando. En ese sentido hay una perspectiva sobre este tema
que no hay dos personas más adecuadas para transmitirnos el conocimiento y causa de lo que ocurrió en este caso tan triste y doloroso como ellas dos. Entonces, bienvenida a María Eugenia Cisneros, quien nos ha aportado y nos ha consolidado el basamento de la perspectiva filosófica en esta coyuntura, y Faita en su propio programa, que sea bienvenida también. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes acá compartiendo y sobre todo, bueno, alegre de que hagamos este homenaje a nuestro Sócrates venezolano. Quiero comenzar diciendo eso. Franklin Brito para mí es nuestro Sócrates venezolano. ¿Y por qué es nuestro Sócrates venezolano? Bueno, porque Franklin Brito reivindica la ética, reivindica lo que es el fundamento y el centro del derecho. Cuando usted está en una democracia, pues el fundamento real de una democracia es el Estado de Derecho, es la ley. Porque en el fondo el Estado se estructura jurídicamente. Lo político, la estructura, la organización de lo político lo da el derecho. Entonces hay una vinculación directa entre lo político y lo jurídico. Y lo jurídico es lo que fundamenta que lo político se desarrolle y cumpla sus acciones dentro de la ley, que en este caso el fundamento principal es la Constitución. Mientras el Estado actúa dentro de los parámetros de la Constitución, nosotros podemos decir que estamos en un Estado de Derecho. En el momento que el Estado comienza a actuar al margen de la ley, al margen de la Constitución, sus actuaciones ya no son legales, no son legítimas y se convierten en arbitrarias. Al Estado iniciar acciones arbitrarias, bueno, esas acciones tienen efectos. Y esos efectos son directos tanto a los individuos considerados singularmente como a los individuos considerados en un grupo social. Y lo primero que afecta el Estado que actúa arbitrariamente, es decir, al margen de la Constitución, es que limita la libertad y el libre goce de los derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, tanto como partes de una sociedad, pero también como individuos en nuestro espacio privado y particular. Me parece fantástico lo que estás diciendo, porque hay yo no sé si es una timidez después de haber tenido héroes y caudillos y gente que la colocamos en los altares y ganas de proyectar en el otro nuestros amores, devociones y ganas de ser los que solucionan los demás, ¿no? Ser el objeto, no sé, hasta la mascota de otros. Creo que ha habido como una mezquindad con relación a Franklin Brito. Hay gente que piensa, no, es una persona que de repente estaba desvariando, es una persona que, bueno, qué sé yo, estaba discutiendo, era por unas tierras, imagínate simplemente un bien, una cosa que no tiene nada que ver con el alma, apostar tu propio cuerpo, tu propia vida por una causa que es unos metros, unas hectáreas, o sea, no se compensa una vida con una tierra, se lo puedes volver a hacer. Y yo creo que hay una inmensidad, como lo ves tú, lo ves como un Sócrates, lo ves de una manera que yo también siento como periodista, pero me he encontrado con varias posiciones, formas de miradas, y bueno, yo creo que me está haciendo señas María Teresa para la música. Exacto. Pero creo que vamos a desarrollar un poco eso. ¿Qué perfil podemos, ya sabemos cuál es el tuyo, pero por qué otros no logran ver esa circunstancia maravillosa de ese ser humano? Y yo les pediría, por favor, que en el próximo segmento hagamos una pequeña ubicación del lugar de los acontecimientos, claro, de lo que ocurrió sí. Rapidito para que nos sintonicemos todos en el caso, y allí entonces qué es lo que sus interpretaciones de lo que fue el devenir de este gran problema que se convierte en una tragedia y bien conmovedora, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vamos a escuchar a César Orozco, este pianista que trabaja la fusión entre ritmos venezolanos
y con saborcito cubano, que ha hecho parte de la guataca de Aquiles Báez, y vamos a escuchar ahora Son con Pajarillo.
Estamos conversando con María Eugenia Cisneros, quien nos plantea la desobediencia civil como desde la perspectiva filosófica, y también vamos a introducir en esta conversación a nuestra gran anfitriona, la periodista Fayta Names. María Eugenia nos habla de Franklin Brito, que considera el Sócrates venezolano. La otra, Fayta Names, lo considera el personaje con mayor claridad en sus convicciones, el venezolano de la actualidad que tiene mayor claridad en sus convicciones. Recordarle a nuestros radioescuchas que tendremos un bis a las 11 de la noche por Radio Comunidad. Sí. Bueno, tienen la palabra ambas para que nos presenten el caso del señor Franklin Brito. Bueno, y te quería decir que sí considero que es un hombre universal, es un venezolano que puede estar en un altar, no necesariamente de veneración, pero tiene todos de referencia, referencial. Tiene todos los galones, reconocimiento de principios, convicción y ética. Es inspirador porque es un Gandhi, así como dices tú, un Sócrates, alguien que nunca terció, nunca se fue de su camino. Él quería la legalidad, quería la norma y le ofrecieron la solución del problema, la no sé qué, pero bueno, pero después te pagamos esto, después no sé qué, pero firma aquí que tú no sé qué. O sea, eran cositas como, no, él no quería ni una mínima basurita. Si de verdad están reconociendo que fue un atropello y que es ilegal lo que han hecho con mis tierras, con mi propiedad, yo creo que quede constancia y que, bueno, las cartas agrarias que entregaron injustamente a otras personas, porque ya esto es mi propiedad, se ha reconocido y las quiten. Todavía, 7 años después de su muerte, esas cartas agrarias están en un limbo y todavía la familia no tiene la titularidad, o sea, tiene la titularidad de cuando lo compraron, pues, pero encima pusieron unas cartas agrarias a 24 hectáreas de unas parcelas que son de 290, que es la que origina la historia. Así es. Y la historia comienza por un quítame estas pajas, por una cosa muy sencilla que a lo mejor pudo haberse resuelto en ese momento en que comenzó. Había en los cultivos de la zona un hongo que estaba infectando los ñames, ¿no? Y entonces ese hongo, el que era alcalde en ese momento, que también murió y murió de una manera muy trágica, unos motorizados, no sé qué, lo dispararon, lo querían robar, no, le dispararon como 5 tiros. Eso es en el estado Bolívar. Eso es en el estado Bolívar, sí. Él venía saliendo de un cajero y lo mataron. Ese se llama Juan Carlos Figarela, él era el alcalde de Guarataro. Guarataro está como a 200 kilómetros de Ciudad Bolívar. Y, bueno, él proponía más bien para sanar los cultivos que se usaran pesticidas. Franklin Brito, que es biólogo, que es ecologista, que es amante de la naturaleza, se puso a estudiar, a leer, no sé qué, se vino hasta la central donde él estudió biología, encontró unos textos de unos sembradíos costarricenses que habían, la gente, o sea, esa tesis donde se decía cómo sanar una situación similar. Entonces él llegó con ese descubrimiento, hizo esa exposición en la Asamblea Nacional, hizo no sé qué, y entonces el presupuesto que iba a ser dado a Juan Carlos Figarela para los pesticidas, que era como 2.000 millones, se ahorraba muchísimo porque lo que hacía era unos cruces de la cepa sana con la otra y no sé qué, y se iba por, digamos que las herencias de los sembradíos iban a irse sanando esos hongos. Entonces, este señor reacciona muy mal. Muy contrariado. Muy contrariado porque, qué sé yo, supongo que a lo mejor estaba soñando con que esos 2.000 millones eran bastante suculentos, que no eran para él, pero a lo mejor tendría alguna comisión, qué sé yo. Decide enfrentar a Franklin Brito y le enfrenta de una manera muy extraña. O sea, tiene una pariente que es la directora de un colegio donde él trabaja y esa pariente le hace caso y lo botan, se queda sin empleo él y la esposa, pierden los trabajos. Y después hace otras cosas como juntarse con gente vinculada con esta cosa de las reformas agrarias de ahorita y le entregan unas parcelas de él como que si no estuvieran propietarios, no estuvieran productivas, como si todo eso pasara, que era falso, porque él era un productor, le decían el rey de la patilla, tenía patilla, melón, ñame, y resulta que entonces le dan eso.
Y no solamente se la dan, sino que empieza entonces la discusión de Franklin Brito y los que son los dueños de esas parcelas, que no son unas personas sin techo, pobres, nada de esto, son sus propios vecinos. El vecino del lado derecho, el vecino del lado izquierdo. También son productores. También productores y dueños de una finca y con personal a su cargo. O sea, no eran ninguna personas que estaban necesitadas ni carentes. Ellos asumen esas cartas agrarias, o sea, todo empieza entonces con una venganza, y además cierran el portal, como que cierran a Franklin Brito la entrada a su propia finca. Después cavan como unos hoyos inmensos de como de 2 metros, una zanja como de 2 metros, trincheras, para que él no pueda pasar ni de, qué sé yo, ni con transporte, ni con jeep, ni caminando, ni de ninguna manera. Le cancelan la entrada a su propiedad. Entonces, bueno, ya ve que la cosa está más grande, ya no puede pelear con los vecinos, ya no puede pelear con los otros, se va a los tribunales locales, no sé qué, y después de ahí, al ver que no tiene respuesta, pasa, qué sé yo, un año en esto, se viene a Caracas en el 2003, esto pasa en el 2002. Y se vino y empieza también a pedir citas y qué sé yo, empiezan las circunstancias, las conversaciones, hasta que también ve que no le prestan atención, y entonces decide la huelga de hambre. Y entonces eso pone de manifiesto una situación que es fundamental. ¿Qué hacemos ante la arbitrariedad del poder? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la arbitrariedad de un Estado que está actuando totalmente al margen de la ley y que ya de alguna forma lo está mostrando concretamente? Y allí ahí surge una cuestión que es individual de cada uno de nosotros como parte de la sociedad, y es que ¿debo yo obedecer a un Estado ilegal, ilegítimo y arbitrario? Es una pregunta filosófica que tiene que hacerse cada persona en su fuero interno. ¿Debo yo obedecer a un Estado injusto, arbitrario, ilegal e ilegítimo? Y que se ha manifestado a lo largo de la historia en distintas épocas y en distintos países, ¿no? Sí. También. Y esto muestra que no todos como individuos respondemos de la misma manera a esa arbitrariedad. Y allí es donde inician muchos problemas, porque hay algunos que deciden enfrentar la arbitrariedad y no permitir la injusticia. Hay otros que deciden ser apáticos. Hay otros que por temor a las represalias. Por la represalia, por miedo, o porque sencillamente no les interesa. Hay otros que dicen, bueno, sí, es injusto, bueno, que otro se encargue, que otro luche por mí. Hay una variedad de respuestas de nosotros como individuos y también como sociedad que nos descolocan ante esos actos arbitrarios que realiza el Estado. Y otra pregunta fundamental que nos hacemos es, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Claro. ¿Obedezco o no desobedezco? Yo les preguntaría, fíjate, en una primera instancia aparece el personaje alcalde, o sea, digamos que tenemos en la estructura, en el esqueleto de poder, tenemos una primera instancia que es el alcalde, que es inmediato, el municipio, no sé qué más. Entonces aquí ocurre a este primer nivel un desconocimiento del vecino más cercano de ese municipio, ¿no? Pero después viene otra instancia que se vuelve más regional, que sería el propio Estado, el Estado Bolívar. Después vendría la instancia mayor, que es el Estado central. Entonces, en todas estas instancias, de alguna manera, él fue siendo vulnerado. Y una pregunta que me llama la atención, de acuerdo a lo que tú comentas, de lo que nos acabas de describir, Faita, es que los vecinos mismos también se vuelven en su contra. Sí. Y que esto, o sea, quiere decir que si se vuelven en su contra, se aliaron con el alcalde. Y esto me hace acordarme de una película francesa, por cierto, que trata es de la disputa del agua en un poblado francés, con la cual los vecinos, o sea, no aceptan que venga un nuevo emprendedor a colocar una finca de conejos. Y como va prosperando muy bien con la finca de conejos, los vecinos que son anteriores a este nuevo vecino, pues entonces para llevarlo a la quiebra, desvían el curso del río de manera que se seque y que su finca desaparezca. Entonces, bueno, finalmente ocurre también una tragedia allí en esta película. En este caso me refiero, la pregunta que les dejo a las dos
es cómo fueron actuando las distintas instancias, llámese alcaldía, poder regional, gobernación y poder superior, cómo se fue llegando a todas estas cosas, ¿no? Y por los momentos creo, Faita, que tendríamos que ir a publicidad, sí. En una vuelta regresamos con Caracas, vuelta y vuelta. Ya estamos de vuelta con Caracas, vuelta y vuelta. En el BOD queremos ofrecerte una mejor experiencia de atención cuando realices tus transacciones en nuestras oficinas. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos, quienes te ayudarán a actualizar toda tu información personal, como tu dirección, teléfono, correo electrónico, profesión u ocupación, actividad económica y tipo de empresa donde trabajas. Tú eres nuestro mejor aliado. No perdamos el contacto. BOD, vive lo que sueñas. Bueno, y estamos de vuelta en Caracas, vuelta y vuelta. Tenemos un bis a las 11 de la noche por Radio Comunidad y en este momento estamos conversando con María Eugenia Cisneros, filósofa, que nos habla de la desobediencia civil desde la perspectiva filosófica y nos amplía el análisis con respecto al caso Franklin Brito junto a nuestra gran anfitriona Faita Names, que ha hecho de este caso un tema de estudio y de investigación, por lo que implica el comprender muy bien cuáles son los alcances y la competencia de los principios y el ejercicio del derecho ciudadano dentro de lo que es el estamento de la democracia, ¿no? Entonces, yo les había dejado esta pregunta, ¿no? O sea, estamos ante varias instancias representativas del Estado, que sería la primera, la alcaldía del municipio, luego tendríamos la gobernación del Estado Bolívar y luego tendríamos el Poder Central con los Tribunales Supremos de Justicia y las distintas instancias, llámese asamblea, etcétera. Uh-huh. En este caso, ¿cómo fue, ante qué legalidad o ante qué estructura del Estado, protectora de sus ciudadanos, como entendemos, se fue enfrentando el señor Franklin Brito? ¿Qué fue lo que se vulneró? ¿Qué fue lo que no se logró encauzar debidamente? ¿Y qué es lo que devela entonces este caso? Sí. Bueno, muy interesante tu pregunta, para no ser esto muy engorroso con cosas jurídicas, etcétera. Lo que a él se le está afectando directamente de una manera ilegal e injusta, ¿verdad? Es su derecho de propiedad, uh-huh, de su terreno que él compró con sus ahorros y compró con su dinero. Y bueno, sencillamente el Estado de una manera arbitraria le arrebata su tierra, con lo cual le está vulnerando. ¿Con qué argumento? El argumento, como muy bien lo mencionó Faita, es que para ese momento salen unas cartas agrarias que establece que aquellas tierras que no tengan propietarios y que estén improductivas se les van a dar a los campesinos, a las personas para que las hagan productivas, sí, para que las trabajen, etcétera, pues. Y emiten esas cartas agrarias donde esas tierras van a pasar a esas personas para que las trabajen. Y en el caso de las tierras de Franklin Brito, esos requisitos no se cumplen. Primero, porque tiene propietario, que es Franklin Brito, y segundo, porque sus tierras son productivas. Él se dirige al tribunal competente y dice: mire, mis tierras, por favor, revoquen en mi caso estas cartas agrarias, porque en mi caso particular yo soy propietario y están productivas y yo tengo cómo demostrar esto. Uh-huh. Y allí comienza un conflicto importantísimo, y por eso lo de Franklin Brito es un caso inédito, porque sí. Y además se adelanta lo que estamos viviendo ahorita, porque él ya nos está mostrando que el Estado está totalmente descolocado, fuera de la ley, porque ya allí no se le comienza a hacer justicia, sino que se impone la politiquería, como la llamo yo, la politiquería, por el asunto,
el contenido que tienen las cartas agrarias en ese momento como una política populista de Estado, de darle tierra a los que no tienen tierra, y que se ven en una situación en que, mira, ya yo no te puedo quitar esto para devolverlo, porque yo te las estoy dando. Me recuerda algo así que de lo que pasó con las tierras de la finca de los padres de Valentina Quintero, que se las quitaron también. Bueno, eso se armó un zaperoco y tal, las invadieron, no sé qué, ellos iban ahí, tenían frutales, no sé qué más, y luego sé que ese tema se resolvió, pues, y no llegó a este caso tan dramático como lo que ocurrió. Allí se resolvió. Pero, ¿qué sucede? Entonces comienza una cadena de complicidad, porque ya no tenemos derecho. Ya no tenemos derecho. A la complicidad. Ya comienza una cadena de complicidad. Ya lo jurídico está totalmente, digamos... Como decía incluso el mismo Franklin Brito, por no querer ni siquiera enmendar, sino reconocer el error, porque reconocer es primero y después sería enmendar, pero ni siquiera lo querían reconocer, un poco para a lo mejor no deslucir la imagen de un gobierno que se está estrenando, que está haciendo favores, que está haciendo una gestión, eso como dices tú, de acercamiento a lo popular, qué sé yo. Entonces el más carente como quedaba ahí, empezaba a desconfiar de sus ídolos, pues qué sé yo. Y entonces de repente, bueno, nada, empieza esa cadena de complicidades, de tapar la circunstancia, y lo que hace es una bola de nieve, porque va creciendo, porque al final no solamente es esa tierra, es que después le ponen la cerca, después que no sé qué, entonces tú vas viendo que es un abuso sobre otro. Y al no decidir sobre la primera denuncia, sino que ya tú llevas una segunda y una tercera, o sea, el expediente de Brito es una cosa inmensa, pues, ¿no? Descomunal. Sí. Para decirlo muy general, de grandes rasgos, usted cuando compra una propiedad, usted va a un registro y firma un documento, y en ese documento, ¿verdad?, de compra y venta, bueno, la propiedad pasa a ser nombre suya, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué necesitaba él en este caso por esta situación que se dio? Que él activa, vamos a ponerlo así, activa a los tribunales para resolver desde el punto de vista jurídico esa situación. Bueno, una sentencia, que es lo que tiene el peso en esta cosa, donde señalara, bueno, en este caso en particular no se cumplen los requisitos que se establece, se revocan las cartas agrarias y el titular legítimo de la propiedad de este terreno es Franklin Brito. Nunca se dio, se le negó el debido proceso y, digamos, y la resolución del caso y el Estado de Derecho. Por consiguiente, en mi opinión, ya Franklin Brito nos muestra que estábamos ante un Estado totalmente fuera del marco legal, totalmente fuera de la Constitución y ante un Estado arbitrario. Y además Franklin Brito en sus procedimientos no dejó nunca asistir a una reunión. Eso sería como que de parte de él hubo un talante no de capricho, no es una cosa como que él está bravo, no es una cosa emocional. De parte de él hay una situación legalmente constatable que él a todas las reuniones llevaba y se reunió con muchas personas. Él llegó a ir a Miraflores, se entrevistó con una ministra de Salud, se entrevistó con Jagua, se entrevistó con Jessy Chacón, y fue Caracas el escenario de su lucha. Él creyó que llegar a Caracas era, vengo a Caracas a resolver mi problema, y aquí fue desde el 2003 hasta los 7 años los transcurrió aquí, aunque regresaba, le decía, no, ya se va a resolver, se regresaba, pero volvía porque hizo 9 huelgas de hambre. Y aquí en Caracas ocurrió todo eso, citas, entrevistas, ¿hasta qué año? Promesas hasta el 2010 cuando muere. Si usted tiene unas instituciones que funcionan y usted tiene un Estado de Derecho, usted canaliza sus problemas por las instituciones y las instituciones jurídicas resuelven ese problema. ¿Por qué razón un problema como ese yo tengo que irlo a discutir con los políticos? Aquí cabría preguntarse, es que el señor no tenía palanca, es que el señor no conocía a nadie porque ya no hay cercanamente que lo protegiera. Es que no podía, o sea, es que ese Estado de Derecho surge cuando tú no tienes que tener ni nombre, ni apellido, ni palancas, ni nada, sino que el Estado de Derecho es el que te da. Entonces, en este caso, la ley por la ley, se deciden las cosas por la ley. Entonces, por una norma. Pues. Exacto, por una norma. Entonces, en este caso, el señor era un perfecto desconocido de los medios de poder, no tenía acceso directo a alguien que tuviera una voz que pudiera validar. Tuvo acceso. O
O sea, como te digo, se entrevistó hasta con viceministros, con jefes de despacho. ¿Y qué pasó? Bueno, le decían, vete tranquilo. Y le llegaron a dar cosas, le llegaron a dar unos cheques que después él no llegaron cobró, a reconocer. Porque él era muy, como dices tú, muy vertical, muy exigente. Le dieron cheques, pero que no tenían factura. Entonces él no los aceptaba. Entonces la gente dice, no, pero este ya se está pasando de terco, ya, que acepte si ya se resuelve su problema, prefiere morirse, ese es el gran debate. Y él prefirió la dignidad, pero no por pedazos, no un 75%, no un 99%. Él quería el 100% que le de la devolvieran su tierra y sus papeles, y que además quedara claro que la plata que le estaban dando, por ejemplo, tenía una factura porque se había reconocido que era un problema, no que quedara que un día, bueno, yo te di unos reales y tú no sé qué y tal, y ajá, y eso no está en ninguna factura, y él quedaba, y si creen después que yo me lo robé, o que me están dando dinero bajo cuerda, yo quiero que todo sea legal, y eso fue muy complicado. Caramba. ¿Por qué no? A eso hay que añadir, que cuando no hay Estado de Derecho y estamos al margen de la ley, entonces todo quiere arreglarse por debajo cuerda. Por debajo cuerda. Todo quiere. Y ahí comienza. Y esa es la bola de nieve a la que me comienza todo, la complicidad, las mafias, los entuertos, los grupitos, los entuertos. Entonces ya perdemos el sistema de justicia, y el sistema de justicia sencillamente es un brazo de la complicidad. Y cada quien busca la justicia entonces a su manera. Y entonces ya perdemos la justicia. En esas maneras, exacto. Ya perdemos la justicia. Al no estar bajo un Estado de Derecho, ya no hay quien nos garantice, digamos, no nos garantizan el libre ejercicio de nuestros derechos, y tampoco estamos protegidos ante actos injustos. Exacto, aunque demostráramos que tenemos la razón. Bueno, seguiremos entonces desarrollando más este tema de todo lo que significa el estamento democrático y las actuaciones ciudadanas para que se fortalezcan y no se vuelvan vulnerables, sino más bien que robustezcan nuestra estructura social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a música. Uh-huh. Y ahorita vamos a escuchar, seguimos con César Orozco, que es piano fusión. Vamos a escuchar un jazz fusión en esta onda de versión de música venezolana de raíz, con elementos que nos recuerdan a las melodías y los tonos del jazz.
amigos, ya estamos entrando en el último segmento del programa Caracas Vuelta y Vuelta. Recordarles que tiene un visa a las 11 de la noche por radiocomunidad.com. Y estamos conversando con María Eugenia Cisneros, filósofa que nos ha venido desentrañando en esta perspectiva filosófica lo que es la desobediencia civil, y con Faita Names, nuestra periodista anfitriona, que en este caso plantea... estamos hablando a partir de Franklin Brito, que representa el caso de este personaje cuyo desenlace fue realmente triste, que representa en relación a todo el estamento legal de protección al ciudadano y de la estructura democrática que debe estar consolidada, ¿no? Para María Eugenia, Franklin Brito es el Sócrates venezolano, porque reivindica el derecho, lo jurídico, etcétera. Para Faita, él conmueve por la claridad de sus convicciones. Entonces quisiera que entráramos ya en este último segmento, con las solicitudes que en la etapa final de su huelga de hambre planteaba Franklin Brito, una vez que se devela todo este entuerto de su caso. Sí, sí. ¿Y en qué estado se encuentra Faita o María Eugenia? ¿En qué estado se encuentra la situación del caso? Yo diría una cosita antes, que sus 7 años son como un vía crucis, como un peregrinar, no solamente buscando justicia, sino que él convierte su cuerpo en esa forma de expresión de su dolor, de su angustia, de su protesta. Hace la protesta desde sí mismo, sin violencia a nadie más. Es contra él a lo mejor, pero es desde él. O sea, hay una línea muy tenue que la gente piensa que era masoquista, que era no sé qué, y no, es que él, aunque es contra él, él hace esto, mira. Se encadena un árbol por la Plaza Miranda, le dan golpes. Se cose la boca, se corta el meñique izquierdo. Todo eso para llamar la atención. Él quiere decir, así como estoy haciendo yo, así se está mutilando la justicia, así se le está cosiendo la boca a la justicia, o sea, él se proponía a sí mismo, desde su dolor, lo resistía, porque él sentía que la justicia era un dolor también tan orgánico como lo que él sentía. Yo veo que era como, él se volvió la metáfora de su angustia, ¿no? Pero con todo eso, que es muy conmovedor, tampoco fue atendido. O sea, fue atendido así como a medias, como en conversaciones extrañas que no llegaron a nada. Y él fue como, bueno, literalmente engañado, porque le decían, bueno, ahora sí se va a resolver. Se regresaba a su casa, encontraba que todavía estaba a la cerca. Y entonces llamaba y no la atendían. Entonces esos viajes que hacía, 10 horas de camino de Caracas a Ciudad Bolívar en autobús, de Ciudad Bolívar 4 horas hasta Guarataro, que era donde estaba cerca su finca. O sea, se echaba esos viajes, iba y viajó todo el tiempo con la esposa, Elena de Brito, que luchó con él todo el tiempo, hay que decirlo, y con sus 4 hijos. Tiene 4 hijos, Francia, Ángela, que es la que se convirtió en vocero, casi es una abogada del caso sin estudiar derecho, es una ingeniero geólogo ahorita, y los gemelos que eran Franklin José y José Franklin. Con estos muchachos se vino y ellos perdieron 1 año y medio de escolaridad porque él pensaba que iba a ser unos días. Vamos a estar en la Plaza Miranda unos días y se va a resolver esto. Y resulta que estuvieron en ese ir y venir durante 7 años. Claro, después ellos empezaron a estudiar, se quedaron unos viviendo aquí, no sé qué, y todavía la vida de ellos está marcada por esas circunstancias, porque no ha tenido, ella sigue sin poder trabajar en el Ministerio de Educación porque sigue vetada. Desde aquella vez que la votaron de aquel instituto educativo, pues sigue vetada en el Ministerio de Educación. Entonces ella da clases particulares, ella usa su carro como taxi, ella hace muchísimas cosas para mantenerse. Ya tiene un nieto y lo cuida, la otra hija está en Ciudad Bolívar, Ángela, pero dice que ha querido retomar para los sembradíos, pero las vacas de los vecinos se comieron todas las siembras, necesita muchísimo dinero para volver a ponerla a punto. Y la cosa legal... ¿Le devolvieron sus tierras? Las tierras no se las... bueno, la parcela es así, porque incluso los vecinos vendieron ya sus propias fincas, pero no tienen la titularidad, que es lo que por no lo le que él revertieron murió. el protocolo legal. Digamos. Exacto. Sí, exactamente. Quería agregar a lo que ha comentado Faita, que las acciones que ha hecho Franklin Brito son de avanzada. Y probablemente aún no... La sociedad no comprende por qué la lucha de Franklin Brito. Y retomo lo que dije al principio, cómo responde cada quien ante la arbitrariedad de un Estado.
Bueno, él responde, él decide luchar contra esa arbitrariedad, reivindicando en su persona la pérdida del Estado de Derecho y con eso la ley y la justicia. Uh-huh. Es lo que está reivindicando. La huelga de hambre es una de las formas de ejercer la desobediencia civil y digamos es una de las formas más extremas, porque tal cual como ha mencionado Naiman, pues afecta su propio cuerpo. Su propio cuerpo pasa a ser una imagen viva y hablante de lo que implica vivir en un estado arbitrario. Uh-huh. Porque un estado arbitrario que está fuera de la ley, lo único que le queda es hacer uso de la fuerza. Uh-huh. Es lo único que le queda. Y para cerrar, uh-huh, el Estado no hallaba qué hacer, él era una papa caliente, no hallaba qué hacer y lo que quiero indicar con esto es que la resistencia civil como una forma de lucha política y pacífica es una de las luchas más peligrosas y más efectivas que hay, porque es una lucha que pone en evidencia, hace que la sociedad cuestione la institución que está en su origen. Y cuando la sociedad cuestiona las instituciones que están en su origen, que en este caso es un darse cuenta de la arbitrariedad, hace que allí nazca la posibilidad de las transformaciones radicales, como es pasar de una dictadura a una democracia. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ya ahí estamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el tema, el texto, el caso, el sumario, que es, como te decía, que es enorme, y no sé qué decisión tomará, no la ha tomado. Sé que se demora. Cuando el caso de Radio Caracas Televisión se demoró como unos 7 años, después decidió a favor que fuera reconectada la emisora, de vuelta a sus dueños, y eso no se ha cumplido, pero hubo decisión. En este caso todavía no ha habido. Ok, entonces bueno, muchas gracias a las dos. En particular, yo creo que para los que no sabían con más detalle este caso, ustedes con su investigación tan seria, tan consolidada, con tantas aristas que nos han presentado, pues reivindican el caso de Franklin Brito, se vuelven en portavoces de justicia y bueno, eso se agradece. Eso se agradece. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora el Evangelio según Faita, y es el número... es el número 90. Según Vuelta y Vuelta, perdón. Sí. El Quijote se marcha de la Mancha, que en árabe quiere decir lugar seco, para vivir en un mundo imaginario y mejor, y cuando es derrotado, su condena es volver a su pueblo, a la miseria de lo literal. Por eso le dice a Sancho, ¿y si nos hiciéramos pastores? O sea, ¿y si nos mudamos a otra novela, aunque sea una pastoril? Todo por no volver a esa mancha de curas, barberos y tías. Pero es tarde, regresa y solo le queda morir. Y ahora vamos a publicidad. En el BOD queremos ofrecerte una mejor experiencia de atención cuando realices tus transacciones en nuestras oficinas. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos, quienes te ayudarán a actualizar toda tu información personal, como tu dirección, teléfono, correo electrónico, profesión u ocupación, actividad económica y tipo de empresa donde trabajas. Tú eres nuestro mejor aliado. No perdamos el contacto. BOD, vive lo que sueñas. Y Caracas Vuelta y Vuelta, tu programa se despide de la escena esta mañana cuando volveremos a hacer contacto con ustedes a la 1:00 p.m. por Capital 710. Como operador de grabación está con nosotros Raúl Sánchez y en la producción de la emisora el Chino Gamboa, en la Pasión por Caracas, conducción y producción de este espacio, María Teresa Novoa y Faita Names. Apreciaremos sus comentarios y sugerencias por Instagram y Facebook CSS Vuelta y Vuelta y por correo cssvueltayvuelta@gmail.com. Escúchanos por celular o tableta desde Google Play bajando la aplicación TuneIn y a las 11 de la noche desde Google Play entrando en Radio Comunidad. Buenas tardes, Caracas. Donde quiera que estés. Caracas, Vuelta y Vuelta.